Buen día para todos. Este es el video de prueba del ejercicio que se realizó en la Universidad Militar Nueva Granada de Cajicá. Nosotros somos el grupo 2 del semestre número 8 de Derecho. En esta materia de Medicina Legal y Criminalística, empezamos con el recibo del lugar de los hechos. Aquí, nuestros primeros responsables delimitan la zona donde hay elementos materiales de prueba. En este caso, se asumen las actividades de protección al lugar de los hechos y en los casos de ausencia de primer responsable, se debe proceder a la inspección del mismo dejando las constancias respectivas. Ahora bien, la Fiscalía asignada en el reporte de inicio conoce del mismo, a fin de que ésta asuma la coordinación del caso. Con ello, damos inicio a la protección del lugar de los hechos. Ahora bien, la cinta de protección también nos sirve para delimitar las zonas. Esto en atención al primer nivel o de afectación. También vamos a encontrar un segundo nivel o de incidencia y por último un tercer de nivel o de protección. Insisto, estas se delimitan con la cinta. Ahora bien, el primer nivel o de afectación es el nivel de más alta restricción de acceso. Solo podrán ingresar los servidores de policía judicial a cargo de la investigación. Tienen como finalidad proteger el lugar de los hechos y los elementos asociados al mismo. El segundo nivel o de incidencia es el nivel que permite proveer un área segura aledaña al nivel de afectación. En esta área se establecerá el puesto de mando en donde se desarrollarán las siguientes actividades. Primero, la reunión inicial y final del equipo investigativo, recopilación de la información y toma de decisiones, coordinación de actividades con otras entidades, acopio de materiales, equipos y herramientas para el procesamiento del lugar de los hechos, recepción, procesamiento y resguardo temporal de los elementos materiales de prueba y elementos físicos recolectados, diligenciamiento de actas e informes, provisión de alimentos, agua y descanso para los integrantes del equipo técnico, recolección de residuos, productos del procesamiento del lugar de los hechos para su disposición final. Ahora bien, el tercer nivel de protección es el nivel donde se ubicará la policía de vigilancia. Es de libre circulación para los medios de comunicación y público en general. En tercer lugar, vamos a observar inicialmente el lugar de los hechos. Con ello, vamos a inspeccionar los hechos de manera objetiva con el fin de plantear las hipótesis iniciales y determinar los elementos que se van a configurar como elementos materiales de prueba y elementos físicos. En este caso nos encontramos en un lugar de los hechos que es a campo abierto, siendo aproximadamente las 12 del día, sin lluvia y en un terreno irregular cubierto por pasto. Ahora, como se pudo evidenciar en las imágenes, debemos tomar los planos fotográficos. Es aquello que está haciendo nuestra fotógrafa forense. Allí ella empezó con fotos panorámicas, las cuales permiten ubicar o localizar el lugar de los hechos en su entorno, dentro de un contexto geográfico, por lo que se deben realizar en lo posible desde los 4 puntos cardinales. Las fotos panorámicas enmarcan el lugar de los hechos y sus alrededores. Ahora bien, después de tomar estas fotos panorámicas, se deben tomar fotos de plano general. Su finalidad es mostrar el entorno del lugar de los hechos, sus límites definidos y el estado en que se encontró, como el acordonamiento, la presencia de personas dentro del área de protección, presencia de curiosos, entre otros, así como las entradas y salidas del sitio. Cuando el lugar de los hechos sea un inmueble, se tendrá especial cuidado en registrar todas las rutas de acceso al mismo. Ahora bien, en este caso, que se trata de campo abierto, se realizarán las tomas desde todos los puntos cardinales. Seguimos con el plano medio, tomas fotográficas que permiten correlacionar las evidencias con el lugar de los hechos
y entre ellas mismas incluidos daños en bienes, vehículos, muebles, paredes, lesiones, entre otros. Con estas tomas se busca la transición de un elemento a otro para que el registro de cada uno de ellos no sea aislado. Ahora bien, todavía no se ve, pero después del acordonamiento se empezará con el primer plano. Estas son tomas que ilustran las características generales de los elementos materiales de prueba y de los elementos físicos, como la forma, el color y el tamaño. Para obtener un mejor registro de los elementos que se encuentran en lugares de difícil acceso visual, luego los planos medios se pueden retirar del sitio original y se ubican en una superficie de soporte que brinde contraste y condiciones de asepsia. Esto lo vamos a ver después en nuestra sábana de pruebas. Ahora, por último, el último plano, el primerísimo plano, ilustra las características únicas para la identificación e individualización de los elementos materiales de prueba y elementos físicos, como la morfología de heridas, marcas de percusión de vainillas, números de serie, códigos de barras, huellas, entre otros. A continuación, vamos a ver a nuestro equipo de profesionales ingresar a la zona donde ocurrieron los hechos, también donde están los elementos materiales y los elementos físicos. El grupo se compone de un director, un escribiente y un fotógrafo forense. Ellos van a ingresar y en este caso, dentro de las actividades que se van a realizar, nosotros decidimos escoger el método de búsqueda por franjas o líneas. Este método es especializado o se usa frecuentemente en campo abierto, como este es el caso. Una descripción más detallada es que el método de búsqueda por franjas o líneas es el método que requiere la disponibilidad de varios integrantes, como se ve en este caso. Así que el equipo técnico, quienes se ubicarán conformando una línea, uno detrás de otro, de manera simultánea, avanzan lentamente, observando minuciosamente en todas las direcciones en búsqueda de elementos materiales de prueba y elementos físicos. Esto, como ya les había mencionado, se sugiere en campo abierto como accidentes de tránsito. Allí vemos que la primera persona va determinando por dónde se va a caminar. Se determinan las franjas en línea recta y se colocan puntos verticales o puntos donde se pueda llegar y luego devolverse para no perder ningún detalle. En este caso y en este ejemplo hay 10 elementos materiales de prueba con un 11avo que fue un distractor. Nuestro equipo inicialmente encontró en la escena del crimen una camiseta verde oliva con presuntas manchas de sangre. Nuestro equipo lo que hace es revisar, tomar fotos y enmarcar cada una de las pruebas, dando paso a nuestra señalización de elementos materiales y elementos físicos. Esto significa que en la medida en que alguno de los miembros del equipo realice algún hallazgo de interés investigativo, este será señalado mediante el uso de banderas, triángulos, hasta cubrir la totalidad del área a inspeccionar. Podemos ver cómo nuestro equipo ve nuestro segundo elemento material de prueba, un pico de botella plástica con rastros de sangre, el cual están enumerando, dando así paso a la enumeración de los elementos materiales de prueba y elementos físicos. Cambiar los señaladores por numeradores de manera que, al observar la secuencia de la numeración, se aprecie directamente el método de búsqueda empleado. Se deben enumerar los elementos materiales de prueba y elementos físicos de manera secuencial. Esto facilita relacionarlos de la misma forma en el registro fotográfico, en el bosquejo fotográfico y en las respectivas actas. Como nota, en los casos en que haya cadáver, la numeración que se dé a este no será el número 1. Este obedecerá al número que corresponda al acuerdo con la secuencia del método de búsqueda utilizado, como lo vemos en pantalla, que aun cuando está el occiso, este nos lleva el número 1. Ahora bien, si después de haber documentado los elementos materiales de prueba y los elementos físicos,
se hallare uno nuevo, se le asignará el consecutivo al último número utilizado, dejando las constancias a que hubiera lugar. Nuestro equipo, en este caso, enumeró como número 3 la servilleta empapada con sangre, un reloj negro con rastros de cabello, un carnet de color blanco con verde del posible autor, unas gafas negras con presunto rastro de huellas dactilares, y esto en una sola franja. Como la idea es determinar en un mismo cubículo, en una misma pasarela, los elementos materiales de prueba, ellos van y vuelven. También, como podemos apreciar, nuestra fotógrafa forense realiza una documentación fotográfica. Estas imágenes se toman en formato JPEG o JPG, excepto las imágenes de primerísimos planos, como habíamos hablado. Estas son tomadas a características únicas de los elementos materiales de prueba y elementos físicos, las cuales se realizan en formato fotográfico crudo como RAW o TIFF. Bajo ninguna situación se pueden borrar imágenes fotográficas, ya que es muy probable que se generen vacíos en el consecutivo de almacenamiento o se interrumpa la consecuencia en la numeración de los registros fotográficos. Se debe registrar el estado en que se encontró el lugar de los hechos, así como las condiciones medioambientales de localización e iluminación, incluyendo las rutas de acceso y salidas de este. Seguidamente, se documentan los elementos materiales de prueba y elementos físicos hallados en su lugar original y posteriormente todos los procedimientos realizados durante la inspección, atendiendo los planos fotográficos que ya se mencionaron con anterioridad. Todo lo anterior se lleva a cabo de manera constante. Como podemos ver, siempre se está colocando las citas métricas para ver el tamaño de los elementos materiales de prueba. Nuestra líder está dirigiendo y determinando cuál sería la línea a seguir para continuar con nuestro método de búsqueda por franjas. En este caso, como la zona delimitada no es un cuadrado perfecto o un rectángulo, es un poco complicado dejar de lado ciertas zonas. Por ello es necesario, y nosotros realizamos, 2 personas que estuvieran en cada punto. De esta forma, siempre por donde caminara nuestro grupo, se podían determinar los elementos materiales de prueba. Ahora, con el occiso ya como elemento material, empezamos a revisar. Allí encontramos unas gafas negras con un presunto rastro de huellas, como se había mencionado, el teléfono de la víctima, lo cual nos determina o llegamos a la conclusión de que no era un hurto. El celular o sus pertenencias seguían con ella. También vemos que el cuerpo de la víctima tiene múltiples lesiones de arma cortopulsante. Vemos un vaso con posibles huellas dactilares del posible autor. Un zapato gris derecho también del posible autor. Esto más adelante se va a enmarcar y se tomarán las fotos correspondientes. Es importante resaltar que estas fotos de primerísimo plano tienen que ser directas al elemento material de prueba. No pueden tener ningún ángulo, ya que esto puede llegar a generar distorsiones en la fotografía. Ahora bien, en este caso no es aplicable, pero cuando hay luz alterna como luces forenses, esta herramienta fotográfica tiene que aplicarse en búsquedas diferentes de tipos de evidencia traza como fibras, tintas, residuos de disparo, fluidos como semen, saliva y sudor. Ahora, la documentación videográfica, que es la documentación que hay en este video, el cual está siendo narrado, es la implementación de un video que constituye en un apoyo para la documentación del lugar, pero no suple la fotografía. Hay que resaltar que este es opcional y se realiza como soporte gráfico en los casos en que la investigación lo amerite. Prueba al inicio de la grabación, se informa al equipo de trabajo la necesidad de minimizar los ruidos que la afecten. La documentación comienza mediante una toma a la claqueta.
con fecha y hora de inicio. Y simultáneamente se narra su contenido, así como el nombre completo de los demás servidores que participan en la inspección. La documentación videográfica se realiza manteniendo en todo momento la cámara en un formato horizontal, como aquí se evidencia, atendiendo a la misma secuencia de imágenes requerida para el registro fotográfico, es decir, de lo general a lo particular. Las tomas que implican movimientos de cámara para cubrir un gran espacio se deben realizar con el apoyo de trípode, de manera que las imágenes sean uniformes y sin sobresaltos. Al hacer el acercamiento sobre algún área específica se debe hacer uso de moderado en la velocidad del zoom. Aquí vemos cómo nuestro equipo se acerca a tomar sobre el cuerpo, sobre el occiso, las pruebas de sangre y a enmarcar los objetos materiales de prueba. Continuando, cuando se requiera suspender la grabación en el mismo video, se deja constancia narrando el motivo y hora en que se efectúa el corte. De la misma forma, se debe registrar el inicio. Al finalizar la grabación, el servidor realiza una toma a la claqueta con la fecha y hora final y simultáneamente narra su contenido. Las actividades de documentación fotográfica y videográfica no son objeto de ficha técnica. Ahora bien, como una nota, cuando se trate de fotografías o videos de marco de elementos considerados como elementos materiales de prueba y elementos físicos, se atenderá a lo señalado en el artículo 256 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. Por lo tanto, estas imágenes se entregan en medio digital bajo el Manual de Sistemas de Cadena de Custodia, en el sentido que estas fotografías y videos sustituirán al elemento físico y serán utilizados en su lugar, durante el juicio oral y público o en cualquier otro momento del procedimiento, y se embalarán, rotularán y conservarán en la forma prevista. Mientras nuestro equipo forense está recolectando y enumerando las pruebas, también estamos realizando una documentación topográfica. Esta la realiza nuestro coordinador y es la presentación gráfica del lugar de los hechos a través de un bosquejo o plano mediante el empleo de técnicas de medición y dibujo, como se verá en el reporte final. Esto con el fin de establecer la ubicación exacta y correlación de los elementos materiales de prueba y elementos físicos con el lugar de los hechos. La forma de fijación topográfica que escogió nuestro grupo fue la planimetría. Esta consiste en representar gráficamente el lugar de los hechos, asumiéndolo desde un punto de vista superior, sin tener en cuenta sus elevaciones. Debe contener orientación, ubicación de los elementos materiales de prueba y elementos físicos, las dimensiones largo y ancho y las estructuras que lo conforman. Este espacio abierto, digámoslo que también tenemos como ejemplo las calles, los andenes, postes y demás, y el servidor debe considerar los elementos que puedan tenerse como puntos de referencia. En este caso tenemos los árboles y más adelante vamos a ver un puente o un arroyo, a partir de los cuales nosotros vamos a fijar con exactitud los elementos materiales de prueba y los elementos físicos. Estos los aplicamos con la simbología arquitectónica y topográfica. Adicional a esto, nuestra directora le va diciendo a nuestro escribiente todo lo que está sucediendo en el lugar de los hechos. Esto como una documentación descriptiva. Consiste claramente en describir de manera clara, objetiva y precisa el estado del lugar de los hechos, las condiciones medioambientales que le rodean, el hallazgo de los elementos materiales de prueba y elementos físicos, además de los procedimientos realizados durante la inspección. Se realizó cronológicamente de lo general a lo particular y acorde con la documentación fotográfica y topográfica. Aquí podemos ver que ya no teníamos más numerales, quedamos en el 10 y ingresamos un número 11 para continuar con la numeración. Ahora bien, nuestro escribiente y nuestra directiva iba señalando por dónde íbamos a continuar el proceso. Como se mencionó anteriormente, esta es por una zona que no es cuadriculada
y fue difícil encontrar los puntos de encuentro y los puntos de partida. Ahora bien, en esta acta, como les venía mencionando, se establece la fecha y hora, fiscalía y demás datos registrados en el reporte de inicio. Se anotó la confirmación del equipo investigativo y hora de llegada del lugar de los hechos. Allí se dejó constancia sobre las novedades o inconsistencias identificadas en el lugar de los hechos con los documentos allegados a la inspección, como el formato de primer responsable, epicrisis, historia médica, notas de enfermería, reporte de bomberos, de empleados de empresas de electricidad, acueducto, entre otros. También podemos decir que en la hipótesis del caso, el agresor, probablemente alguien cercano a la víctima, empleó un objeto cortopunzante para infligir heridas mortales. Los elementos en la escena apuntan a una interacción previa o una confrontación que escaló en violencia. Se observan múltiples indicios de lucha y rastros biológicos que refuerzan esta hipótesis. También, como un análisis adicional de la escena, los datos de orientación geográfica, cabeza 56 grados al norte y pies a 239 grados al sur, junto con las medidas desde el punto fijo, 14.2 metros desde la cabeza y 12.20 metros desde el pie derecho, sugiere que el cuerpo pudo haber sido desplazado deliberadamente y esto podría ser un intento del agresor de desviar la investigación. Todo esto las medidas que se toman a partir de el cuerpo. Como último material probatorio, tenemos una navaja negra con rastros de sangre, al parecer el arma homicida por excelencia, dado el patrón de las heridas. Esto se llevará a pruebas de ADN para validar si la sangre de la víctima es la misma de la sangre presunta homicida. Con todo lo sucedido y lo mencionado con anterioridad, el homicidio ocurrió el 29 de marzo del 2025 en la vía que conecta Cajicá con Zipaquirá, específicamente en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, esto a las 9:30. El cuerpo de una mujer de tez blanca, cabello castaño, fue hallado en posición de cúbito prono. La escena presenta múltiples elementos materiales probatorios, junto con indicadores que podrían reconstruir la secuencia de eventos y ayudar a identificar al agresor. A continuación, vamos a demostrar las medidas que tomamos y la fijación del cuerpo con un elemento físico. A ello le llamamos un bosquejo de localización. Esto ilustra la ubicación del lugar de los hechos con relación a otros puntos que pueden jugar un papel importante en la investigación, como la ubicación de señales de tránsito, del alumbrado, caminos o veredas, o que conduzcan al lugar, edificios adyacentes, etc. Aquí, en este caso, lo vamos a tomar con el arroyo o el puente, siendo este un punto fijo. Nos ayudará a determinar o a reconstruir el lugar de los hechos si es necesario en un futuro. Adicionalmente, más adelante veremos que usamos el método cartesiano. Este consiste en la localización de evidencias mediante la toma de distancias perpendiculares, es decir, en plano cartesiano a 90 grados. En este método se establece una línea base en la que parte un punto fijo. Las distancias se miden desde el punto fijo sobre la línea base hasta el punto en que forme un ángulo de 90 grados con respecto al elemento material de la prueba, elemento físico, con el registro de las dos distancias en el dibujo. También tenemos la triangulación, que consiste en fijar los elementos materiales de prueba a partir de dos puntos de referencia fijos, denominados A y B. Allí, desde los cuales se observan todos los elementos materiales de prueba y elementos físicos determinados, tales puntos, y se establece la distancia entre sí y desde cada uno de ellos hacia cada elemento material de prueba. En este caso, desde los pies y la cabeza de la occisa. Estas distancias son obtenidas o se consignan en el cuadro de convenciones. Allí todavía no han terminado nuestro grupo legal y el escribiente sigue atento a cada indicación que le da nuestra directora. Nosotros utilizamos una brújula
para determinar la posición de los pies respecto al norte y al sur, como antes se mencionaron y se describieron, y adicional se deja un reporte fotográfico de estas distancias y marcaciones. Nuestro equipo, después de proceder con la ubicación, vamos a proceder con el embalaje de las manos. Esto con un papel periódico que no tenga ningún elemento impreso o tinta en él. Posterior, para revisar huellas dactilares y determinar la identificación de la víctima. Posterior a ello, y aunque no aparece en este registro videográfico, realizamos la sábana de pruebas. Allí dejamos todos los elementos materiales probatorios y tomamos fotos de primerísimos planos. Agradecemos la atención prestada a este ejercicio y agradecemos también al docente por la actividad que realizamos. No siendo más, los dejo con la última videograbación donde aseguramos el punto número B a la zona estática, que en este caso fue el puente. Muchas gracias por su atención y tengan un excelente día.